No era antiguo, el segundo. Esa me parece que como que desapareció el tiempo, pues no golpeó. ¿Algún candidato entonces? ¿Me puede decir? ¿Qué es el cáncer? ¿Ya? Bien. Pero todavía se puede ser más general que eso. Pero tomó más amplio. Mutación. Ok. Entonces, vamos a entender el cáncer como una enfermedad genética. ¿Ya? Que puede ser hereditaria y puede ser adquirida. Y las adquiridas pueden ser por distintos agentes. Puede ser por radiación, puede ser por tóxico, puede ser por virus. ¿Okay? El cáncer cervicuterino es un cáncer adquirido por esencia. ¿Ya? Existen muy poquitas causas y muy poquitos tipos de cáncer cervicuterino que pudieran ser hereditarios. ¿Ya? De forma global, el cáncer cervicuterino es adquirido. Los objetivos entonces son conocer el programa de cáncer cervicuterino chileno, que justo está cambiando ahora. El 1 de diciembre empezó a regir el nuevo decreto del juez, que incluye algunos cambios en el cáncer cervicuterino, conocer la presentación clínica de la enfermedad, manejar los métodos de avisaje diagnóstico, los estudios previos al tratamiento, el método cómo se clasifica, cómo se define qué tan avanzada está la enfermedad, y describir algunas alternativas terapéuticas del cáncer cervicuterino. Vamos a partir con este caso clínico. Una usuaria de 42 años, historia de un PAP previo a los 25 años, que refiere como negativo. Consulta por sinusorragia, ¿conocen eso? ¿Sí? Sangrado postcoital, después de la relación. Y sangrado vaginal, sin relaciones sexuales desde hace 4 meses. Se realiza una colposcopía, que es un examen que requiere una especuloscopía, pero con una camarita, con un aparato de lente de aumento y una luz blanca intensa, en la que se describe un epitelio blanco grueso, con vasos atípicos. A las 6 le ponemos como si hiciéramos un reloj, y a las 9 del reloj, sugerente de una lesión invasora. Se toma una biopsia con un aparatito especial, que es un alicate, una pinza que afilada, que mueve un pedazo de tejido. ¿Ya? Al control de 3 semanas, la biopsia informa NIE3, con un foco de el cáncer invasor. ¿Sabes lo que es NIE3? ¿Sabes lo que son los NIE? Neoplasia intraepitelial. Ya. ¿Y qué diferencia entre una neoplasia intraepitelial y un foco invasor? En origen. No. La neoplasia ya está establecida. ¿Por qué te dan una neoplasia intraepitelial? Sí, ya está, Que ya atravesó la lámina. Eso, ¿qué dice? ya está mirando otra cosa. Mira, ya. La diferencia está en la membrana basal o la lámina basal. Todo lo que no ha atravesado la membrana basal no se considera invasora. ¿Ya? Puede ser una lesión in situ, precáncer o cualquier otro tipo de lesión. ¿Ya? En el caso del cuello del útero, hablamos de NIE, o hablamos de NIC, o hablamos de LIE, para referirnos a una lesión de alto grado. ¿Ya? Que puede ser neoplasia intraepitelial, lesión intraepitelial de alto grado, puede tener las de bajo grado 1, alto grado 2 o 3. ¿Ya? Y el foco invasor es que tiene en alguna de las zonas ese biopsia ya había atravesado la membrana basal. ¿Y por qué será diferente el que atraviesa la membrana basal de los otros? Porque tiene más posibilidades de Porque tiene posibilidad de metástasis.
Si no ha atravesado la membrana basal, no tiene comunicación con otras partes del cuerpo. La única opción que tiene es crecer. ¿Ok? Pero debajo de la membrana basal, donde está el estroma, hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Ahí empieza la real posibilidad de avanzar. Y atravesando la membrana basal, aunque mucho más allá, también hay otros tejidos que pueden hacer metástasis directa. Pues las opciones de metástasis son por continuidad, hematógena, linfática. Para poder hacer hematógena o linfática necesita atravesar la membrana basal. Entonces, si tiene acceso a vasos sanguíneos o vasos linfáticos, podría llegar a ser metástasis. Desde el punto de vista conceptual, siempre que se diagnostica un cáncer invasor, hay que pensar que ya hay células sueltas de ese cáncer en el cuerpo, que no es lo mismo que tener metástasis. ¿Ok? Las metástasis son tumores alojados en otro órgano o en otra parte del cuerpo. Y las células sueltas son solo células. Mientras no se alojan y empiezan a crecer, no son tumores, no son metástasis. Entonces, es un cáncer frecuente, ya es un cáncer ginecológico frecuente. En Estados Unidos, el tercer cáncer ginecológico. Esto de aquí es lo más importante que tiene, que es un cáncer evitable. Yo te dije que esto es adquirido, no es algo por lo que se nace, no viene de fábrica, no viene definido por nuestros genes. ¿Ya? Se caracteriza por ser de lenta progresión y se presenta en edades, dice que pusimos que avanzadas, pero en verdad 40 años es joven para la mayoría de los cánceres. ¿Ya? Entre los 40 y 60 es cuando más se producen, pero los diagnósticos parten desde los 25 años, hay algunos que son desde los 25. El cáncer es mucho más frecuente. Pero estas son las edades entre 40 y 60, son las edades de mayor frecuencia. Tiene una etapa preinvasora larga, lo que nos permite detectarlo y tener la posibilidad de prevenir el cáncer. ¿Okay? Nosotros podemos tratar esto antes de que tenga la opción de ser un cáncer. El virus papiloma humano es fundamental. ¿Okay? Aquí está la causa en esencia del cáncer cervicuterino. Este numerito aquí va a cambiar. Muy pronto cuando empiecen a publicarse los nuevos números va a ser distinto, porque la vacuna del virus papiloma humano va a hacer que proporcionalmente las otras causas se hagan notorias, pero hoy día casi no existe. ¿Ya? Va a ser un aumento relativo de las otras causas, por una disminución de las causadas por el virus papiloma humano. ¿Ya? Y todavía hay una alta prevalencia de diagnóstico en etapas avanzadas que no se puede manejar con cirugía y que requieren tratamientos que son un poquito más agresivos, radioterapia, quimioterapia, la mezcla de los dos. Ya, entonces, el cuello del útero es la parte más inferior o caudal del útero. A nivel del istmo se hace la diferencia entre cuerpo uterino y cuello del útero. Tiene dos partes principales, un canal endocervical que tiene un tipo de células que son glandulares, cilíndricas, una sola capa de células, y un epitelio escamoso, que es el externo, que es el que normalmente se ve en la morfología, y que en esta imagen uno ve aquí una línea muy delgadita y aquí una línea un espacio muy grueso. Esto es exocervix, estos son células escamosas que están puestos una encima de otra. ¿Ya? Y aquí se acaba y hay un epitelio glandular de una sola capa de células. Aquí parte el endocervix. Esto es súper importante para entender el lugar donde se inicia el cáncer cervicuterino. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una colposcopía vemos más o menos el cuello así redondito, el orificio cervical, y cuando uno va agudizando más el ojo, puede ver epitelio glandular, puede ver un epitelio que era glandular y que no está cubierto por células escamosas, y un epitelio escamoso original. ¿Ya? Esto de aquí, esta zona aquí se llama zona de la formación, y el tejido que lo cubre se llama metaplasia escamosa. O sea, hubo un cambio del tejido normal que era glandular por un tejido escamoso. Y aquí, alguna vez lo van a ver, si alguien le dice o han escuchado, los quistes de nabo se producen por esto, porque este tejido aquí cubre la zona glandular que produce mucina y se van formando estas políticas. ¿Ya? Lo esperable, lo que uno siempre pretende ver es esto: el cuello del útero redondito, rosado, una pequeña zona más finita, más roja, y el orificio cervical. Pero por distintos motivos, la mayoría hormonales, que puede ser por embarazo, por uso de anticonceptivos o a partir de la pubertad, hay un cambio de esto hacia esto inicialmente. ¿Ya? Como que está el cuello del útero así, como lo ve, y se expone el endocervix. ¿Ok? Eso se llama extrógeno. Esto rojito, cuando uno coloca el espejo y mira el cuello del útero, se llama extrógeno. Esto es absolutamente normal, no es patológico, no tiene nada malo. Como esta zona no está preparada para la exposición a las condiciones vaginales, a un pH ácido, a la presencia de bacterias, de hongo, o al roce con la actividad sexual, por ejemplo, empieza a ser cubierto por este tejido escamoso. Y esa es la zona que después va a quedar así.
como esta gris oscura que está gris aquí, que se llama zona de transformación, y empieza a ser cubierto. Esto es un cuello de útero, así se ve un cuello de útero de una mujer puérpera, o sea, una mujer que ha tenido hijos. ¿Ya? Ahí tenemos una foto real de un cuello de útero normal, sanito. Y un cuello sospechoso, a la especuloscopía, es irregular, friable quiere decir que sangra muy fácil por el paso del espéculo, o si es que se toma el papá Nicolau con la espátula o con el cepillo. Puede ser ulcerado y puede haber lesiones exofíticas que son como coliflor, ¿ya? Como que tiene protuberancia. Pero esto sigue teniendo la forma normal. Al haber electropio no queda más sensible también esa zona. El ectropio es un poquito más frágil por lo mismo, porque solo hay una capa de células, membrana basal y vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces puede sangrar con más facilidad y hay veces que se trata incluso el ectropio. Pero En los casos de personas que tienen sangrado postcoital y que uno descarta lesiones preinvasoras o invasoras, uno puede hacer un tratamiento que es quemar eso. Normalmente lo hacemos con frío, lo hacemos con crioterapia. Hace poquito yo ¿Ya? sigue siendo. Sigue siendo benigno. Y se espera que termine como la foto que pasó recién, ¿no? Como esa gris. ¿Cómo? Claro, después, con el tiempo se va a ir. Después de la menopausia, habitualmente es más aún. El exocervix se mete al canal cervical. Ay. ¿Ya? Y cuando uno toma biopsias o hace conos, que lo vamos a ver más adelante, que uno mira hacia adentro del microscopio, hay exocervix metido adentro del canal cervical. ¿Ya? Entonces, estas son representaciones, pero más o menos para hacerse una idea, esto es como si uno hiciera una colposcopía, ¿ya? En la colposcopía uno ve rosadito y después ve un epitelio blanco. Entre esto y esto no hay mucha diferencia, solo el tamaño, porque las dos son sospechosos. ¿Ya? Ya les dije que es un cáncer muy frecuente, esto es más mundial. Globocar es una referencia mundial, registro de cáncer mundial, y lo pone ahí como el cuarto más frecuente en mujeres. Números internacionales, 600.000, y normalmente alrededor de la mitad fallecen de ese cáncer en el año. ¿Ya? La incidencia global, 11 por 100.000. Y en Chile, podemos decir que hay más o menos 600 a 700 muertes al año por cáncer cervicuterino. Y alrededor del doble, ¿ya? Tenemos una tasa de mortalidad como de 6%. Y de diagnóstico de 12 a 14%. ¿Ya? Pero relevante conocer esto, todos los días, 2 mujeres mueren por cáncer cervicuterino, que dijimos, un cáncer evitable. Por eso es un problema de salud público y por eso Chile, desde hace muchos años, que se implementó un programa con la intención de disminuirlo y se ha logrado bastante. Pero tenemos problemas de cobertura. Más o menos, la última vez estaba bordeando recién el 50% la cobertura del Papa Nicolau. ¿Ya? Eso quiere decir que la mitad de las mujeres en Chile no estaban siendo tamizadas. Y eso las pone en un riesgo tremendo. Esto es la disminución que hubo del cáncer cervicuterino en Chile con respecto a la incidencia y mortalidad. ¿Ya? Yo les decía que se han hecho esfuerzos desde hace harto tiempo con la intención de disminuir la mortalidad por cáncer cervicuterino y disminuir la incidencia, ya que podemos encontrar una lesión pre-cáncer que nos permite prevenir la enfermedad y obviamente mejorar la calidad de vida y abaratar los costos para el país. Es importante saber que la gran mayoría de las mujeres que tienen cáncer cervicuterino nunca se ha realizado el PAP. Hay un porcentaje que tienen PAP vigente y aún así tienen la enfermedad. Entonces, acordarse que PAP negativo no significa estar libre de cáncer. Y era lo mejor que teníamos hasta hace unos pocos años. ¿Ya? Hoy día tenemos mejores herramientas para esto y probablemente esto va a mejorar bastante. ¿Okay? El objetivo del plan: disminuir la mortalidad y la incidencia de cáncer invasor. El problema era esto: partimos, íbamos re bien, esto es la cobertura de PAP, y aquí se acabó, se aplanó, y de aquí bajó, y ya no volvimos a lograr números buenos. Números buenos son solo el 80% de la población tamizada. ¿Ya? Y hoy día, como les dije, estamos alrededor del 50%. ¿Okay? Entonces,
La enfermedad ocurre, en la gran mayoría de los casos, por un problema de pesquisa. Tenemos el programa de tamizaje de cáncer cervicuterino, que es un problema que está en el GES, lo cubre desde el ASO. Mentira, lo cubre desde el tamizaje, incluso antes de la sospecha. ¿Ya? Y esto quiere decir que todas las mujeres de 25 a 64 años tienen derecho a su estudio. Inicialmente el Papa Nicolau cada 3 años, desde los 25 a los 64, y se agregó ahora la posibilidad de ocupar la PCR del virus papiloma humano, que es un examen con mayor sensibilidad, por lo tanto tiene mucho mejores resultados desde el punto de vista de personas que tenían la enfermedad y quedaban con diagnóstico de negativo. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad alrededor del 60%. La PCR-VPH 93%. Eso quiere decir que de toda la población enferma, solo un 7% no es pesquisada por la PCR y un 40% no es pesquisada por el PAP. Profe, y si la PCR es tan buena, no se hace porque es cara. ¿Por qué es cara? Porque es nueva, porque toma tiempo hacer cambios en las políticas de salud pública. Se hace con máquinas distintas a las que se evalúan los Papa Nicolau. Entonces hay que diseñar el programa porque también existen diferentes pruebas de PCR-VPH. Existen las iniciales, las primeras pruebas que solo detectaban la presencia del virus papiloma humano, y luego aparecieron las pruebas más modernas que no solo detectan el virus papiloma humano, sino son capaces de decir qué genotipo de papiloma humano es, y eso te permite hacer una diferenciación mayor en el riesgo de progresión a cáncer. ¿Y en qué situaciones se ocupa la PCR? Como sí o sí haber un PAP positivo. Ya. ¿Cuál es la recomendación hoy día internacional? La recomendación es realizar un COTES o un PAP reflejo con una PCR-VPH a partir de los 30 años. Esto significa que yo tomo un examen, tomo la muestra, la guardo en un frasquito con un líquido especial, proceso la PCR del virus papiloma humano y si esa sale negativa, lo proceso el Papa Nicolau. ¿Ya? Nos quedamos, porque la PCR negativa tiene una sensibilidad tan alta, con un valor predictivo negativo sobre el 99%, es decir, que si está negativo no hay enfermedad. ¿Ya? Ni va a haber enfermedad dentro de los próximos 5 años. Un cáncer invasor dentro de los próximos 5 años. ¿Ya? Por otro lado, si sale positiva la PCR del virus papiloma humano, de la misma muestra se procesa el Papa Nicolau. Y según ese resultado se deriva para estudio. ¿Ya? En Chile, el año 2020, se iba a implementar a nivel nacional la PCR como pesquisa. ¿Ya? Dijeron, vamos a partir por las regiones pares. Y pandemia, las regiones impares se quedaron sin PCR del papiloma humano. ¿Ya? O sea, la mitad de Chile ya tiene la posibilidad de hacer pesquisa con papiloma humano. ¿Ya? Ahora, el cambio que yo les decía, que viene ahora, que partió el 1 de diciembre del 2025, por el nuevo decreto, es que esto persiste, pero además se agregó que las mujeres entre 35 y 45 años tienen el derecho de que se les realice una PCR de VPH. Que la verdad no es lo mejor hubiera sido desde los 30 hasta terminar el tamizaje, pero es más de lo que hay hoy día. ¿Ya? Hay una oferta nueva que se agrega a la PCR en mujeres de 35 a 45 años. Esto es lo que ofrece el Estado, ¿ya? Lo que obliga al Estado tanto al sistema público como a las ISAPRES, ¿ya? De forma particular, cualquier persona se puede realizar el examen. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias? Uno, la primera, la sensibilidad. Segundo, el valor predictivo negativo. Tercero, la frecuencia con la que hay que realizarse el examen. Como el Papa Nicolau busca cambios celulares, en una citología yo veo células, lo que voy a buscar son cambios celulares que me sugieran una lesión. En cambio, si yo busco el virus papiloma humano, me estoy adelantando porque voy a tener un montón de falsos positivos, ¿ya? Porque de todas las personas que salgan positivas al virus papiloma humano, no todas van a tener una lesión precancerosa. Pero cuando interpretemos el examen, vamos a entender que tanto el PAP como la PCR del virus papiloma humano tienen el mismo objetivo. El objetivo no es encontrar infección por virus papiloma humano, es encontrar lesiones precancerosas, lesiones de alto grado sobre las que podamos hacer alguna intervención. Una PCR que esté clínicamente validada negativa no dice que esa persona no tenga virus papiloma humano. ¿Ya? Dice que no tiene suficientes copias virales para provocar una enfermedad. ¿Ok? Pero no tenemos, ni es clínicamente útil hoy día, un examen que me diga si hay o no virus papiloma humano. ¿Ya? A modo de ejemplo, el COVAS
de Roche, que es uno de los tipos de examen de PCR de virus papiloma humano, necesita 300 copias virales. O sea, si tiene 300 virus para arriba, sale positivo. Si tiene 250 virus, esa persona tiene virus papiloma humano, pero el examen sale negativo. ¿Ya? Porque no está buscando infección, está buscando precáncer. Y lo que se hizo fue analizar con cuántas copias virales, una curva en un gráfico, definieron que con 300 copias virales es cuando se lograba la mayor sensibilidad y especificidad para el examen. ¿Ya? Para encontrar lesiones de alto grado, o sea, precáncer. Entonces, esto es lo que se hacía hasta hace 3 días. ¿Ya? Y ahora le agregamos la PCR del virus papiloma humano. ¿Ya? Que tiene que estar por aquí, debería salir por otro cuadrito que diga 3545. ¿Ya? Ahora, como yo decía, a pesar de que el sistema no lo ofrece a todas, si una mujer tiene el examen, se hace el examen y llega a su CEFAM, igual tenemos la indicación de cómo manejarlo. ¿Ya? Solo que el sistema no puede ofrecérselo todavía a toda la población. Pero si el examen llega positivo, tenemos dos alternativas. Yo decía, está el BPH que solo dice positivo o negativo y el que sale con fenotipo. Aquí, positivo o negativo. Si le sale negativo, estos 5 años, esa mujer está libre, no hay que hacer nada más, no es necesario. Si el BPH sale positivo, ahí es lo que tenemos que decir, tenemos que hacer un PAP. Tenemos que hacer un PAP para mejorar la especificidad de ese examen. ¿Ya? Porque si no, excedemos las interconsultas o las derivaciones a las posibilidades que tenemos de colposcopía. ¿Ya? Si el PAP está negativo, se repite lo mismo, los 2 exámenes en un año. Y si está positivo, ahí recién va a atención secundaria y una colposcopía. Y aquí es si podemos, lo mismo, virus papiloma humano, y si podemos tener la genotipificación y definir cuáles son. Existen 2 virus papiloma humanos que son los más asociados con el cáncer. Los 16 y el 18 se llevan el 70% de todos los cánceres cervicuterinos, o sea, claramente son los más frecuentemente encontrados. Y de estos, el 16 es el que más frecuentemente se asocia a cáncer cervicuterino. ¿Ya? Entonces, si sale el 16 positivo o el 18 positivo, son derivación inmediata. Y si sale positivo los otros 12 de alto riesgo, ahí es donde uno de nuevo iría al COTES, a hacer el PAP de nuevo. ¿Ya? Eso con la intención de disminuir un poquito la interconsulta. Si yo tuviera un número infinito de colposcopías, todos los PPH deberían ir a colposcopía, o sea, podrían ir a colposcopía, pero no hay una oferta infinita. Las colposcopías las hace un ginecólogo o un ginecólogo entrenado en colposcopía o un ginecólogo en colon. En el caso, o sea, ahora con la interpretación de la implementación de los 35 a 65 años, si por ejemplo una mujer, no sé, se hizo el PAP hace un año y no le salió nada, y ya está como en la edad de los 35, entonces puede pedir ahora que le hagan un PCR. O sea, sí, es que si está vigente su tamizaje, lo más probable es que la van a citar a los 38. Ah, y en ese caso, esperarían como ir juntando las citas de Lo que pasa es que desde el punto de vista de salud pública hay que entender que tú no puedes sumar a toda la población el mismo año. ¿Ya? Para poder tener una vigencia del Papa Nicolau, si yo le pudiera hacer el PAP a todas las mujeres el año 2025, el 2026 y el 2027 no tendría que hacerle PAP a nadie. Y después el 2028 de nuevo a todas las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un tercio en 2025, un tercio en 2026, un tercio en 2027, y así, una vez que ya estamos en el 2028, solo voy haciendo un tercio cada año. Esa es la teoría. Lo mismo con la PCR. No puedo pretender abarcar la población completa un año y después pasar 5 años sin tomar examen. ¿Ya? Porque no me da para un año. ¿Y qué hago los otros 5 años? No hacemos nada. Y por ejemplo, una mujer que tuviera el PAP atrasado y llega a la edad de 35 a 45 y no se ha hecho, entonces ahí le mandarían los 2 exámenes con esta nueva... Esa es la idea, que hicieran los 2 exámenes. Ya. Las posibilidades de resultado del Papa Nicolau, que es lo más frecuente, que vamos a seguir viendo todavía por harto tiempo más. Un Papa Nicolau negativo es el que dice negativo para células neoplásicas. ¿Ya? Y debajito de eso normalmente estamos en línea, puede caer más, pero las primeras 2 son importantes, dice esto, y debajito dice muestra satisfactoria. Eso quiere decir que encontraron células escamosas y glandulares, ¿ya? O cilíndricas. Y después vienen los Papa Nicolau positivos. Todos estos son derivación inmediata a patología cervical. Sugerente de cáncer invasor, PAP sugerente de neoplasia intraepitelial, bajo y alto grado, PAP atípico
Aquí el único que no es derivación inmediata es este, ¿ya? Que la posibilidad de que tenga enfermedad ante el primer PAP atípico es tan bajita que hay que hacer algo más. El estándar recomendado en Chile es, si es que tenemos un manicolado de esto, tomar una PCR de pH, pero no estaba disponible, ¿ya? Y como segunda alternativa era repetir el PAP en 6 meses. ¿Ok? O sea, si a una persona le sale PAP indeterminado, escamoso indeterminado, no se mandaba inmediatamente, sino que se repetía el PAP en 6 meses. Y si teníamos PAP sugerente de lesión de alto grado, PAP atípico glandular, o un segundo PAP informado como atípico o más, ahí sí ya se deriva. El BPH está presente en casi todos los cánceres cervicuterinos. Durante mucho tiempo se dijo, probablemente el otro 0,3% también está presente, solo no lo logramos encontrar. ¿Ya? Pero existe un número muy pequeño de cánceres cervicuterinos que no son derivados del virus papiloma humano y que son tipos histológicos muy raros para el cuello del útero, que son células serosas, células claras o neuroendocrinas. Que como les digo, probablemente en algunos años más se van a ver más, pero solo van a ser más visibles, no que vamos a aumentar el número total. La infección por el virus papiloma humano se produce acá abajo, en la primera capa de células. ¿Ok? Estas células de aquí no son susceptibles a la infección por el virus papiloma humano. ¿Ok? Entonces, cuando se revisan las placas de la citología, son estas células de acá las primeras que van a tener cambios, después las de aquí y después las de aquí. Por eso, aunque parece un poquito ilógico, aunque la enfermedad parte aquí abajo en la membrana basal, recién el alto grado ocurre cuando las células con cambios están acá arriba. ¿Ya? Es un poquito ilógico. Pero la parte que yo les explicaba antes de la importancia de la zona de transformación o de la unión entre las células escamosas y las células glandulares es porque es donde hay menos distancia entre esta primera célula y el virus. ¿Ya? Pensemos en que el virus quiere, por relaciones sexuales, que hagamos idea las veces. Para que el virus llegue aquí, tengo que tener dos opciones: o la zona de transformación o una lesión de esta célula que llegue hasta acá, en este tejido. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente, la gran mayoría de las lesiones precancerosas y cáncer parte en la unión entre el tejido escamoso y glandular. Este numerito también es súper importante. Este es un número, no es exacto, pero es un número que se usa mucho para explicar que es una enfermedad de lenta progresión. Se estima que entre la infección por virus papiloma humano y el cáncer puede pasar hasta 15 años. ¿Ya? Yo les decía, esto es una enfermedad lenta, da tiempo, tiene una historia natural conocida, tenemos forma de identificarla y forma de tratarla para evitar el cáncer. Tenemos un montón de tiempo. ¿Ya? Es por eso que las pesquisas no parten con el inicio de la actividad sexual, parten a los 25 años. ¿Ya? Antes de los 25 años, la posibilidad de que una infección por virus papiloma humano provoque cambios al nivel de cáncer son extremadamente bajas, porque la inmunogenicidad es mucho más alta. Entonces es mucho más probable que el cuerpo pueda eliminar el virus. La mayoría de las infecciones de virus papiloma humano, el cuerpo las elimina espontáneamente. ¿Ya? Y se ha visto que incluso los que son altamente oncogénicos se eliminan en un 90% dentro de 2 años, de forma espontánea. Entonces, hay muchos tipos que se llaman genotipos. Son genotipos porque buscamos huella genética, no buscamos serotipos, ¿ya? No son anticuerpos. Tenemos los que son oncogénicos, estos son los oncogénicos de mayor riesgo, hay como 150 tipos de virus papiloma humano, y los que son de bajo riesgo o no oncogénicos. De estos de aquí, el 6 y el 11 son los más importantes, por eso están incluidos en las vacunas contra el virus papiloma humano. O sea, la verdad es que la vacuna es vacuna contra el cáncer cervicuterino, ¿ya? Pero incluyeron el 6 y el 11 porque son los causantes de la mayoría de las verrugas, ¿ya? De los condilomas. Entonces, estos dos se agregaron para disminuir un problema de salud pública que era la enfermedad de transmisión sexual, los condilomas. Este número aquí es súper importante, más o menos el 80% de la población sexualmente activa ha estado en contacto con el virus papiloma humano. ¿Ok? Entonces, a modo general, casi todos hemos tenido contacto con el virus papiloma humano en el mundo, ya de las personas sexualmente activas.
La mayoría de las infecciones son transitorias y el virus por sí solo no es suficiente para provocar enfermedad, por eso yo les decía que no nos sirve un examen que encuentre 2 copias virales o un virus solo. ¿Ya? Para efectos de entender esto, todos nos resfriamos en el año, ¿cierto? Acá por el 90% de la población se resfría. De ese grupo, voy a ocupar los números del cáncer cervicuterino, el 30% tiene una neumonía. ¿Ya? De ese grupo que tiene una neumonía, solo el 30% se hospitaliza. ¿Ya? Aquí está el precáncer. Y de ese grupo que se hospitaliza, solo un 30% va a la UCI, a esta cáncer. ¿Ok? Entonces, la infección por virus papiloma humano es una infección muy común. Y el cáncer es una consecuencia muy rara de la infección de transmisión sexual más común que existe. ¿Ya? Ahora sí. Pero estamos hablando de una población, tenemos más o menos 1.200 mujeres que cáncer cervicuterino al año. ¿Ya? Cuando se hicieron esos estudios, más o menos la natalidad era 250.000 personas al año, más o menos 130.000 mujeres. ¿Ya? De las 130.000 mujeres, 1.200 se enfermaban cada año. ¿Ya? Ese es como el número, sigue siendo un poquito en la población general. Pero como enfermedad es muy alta y tenemos mucho que hacer, aún así sigue siendo muy alta. Desde que tenemos el Papa Nicolau, que ya vio varios años atrás, aún así no lo hemos logrado por la dificultad en lograr una tasa alta de detección, o sea, una tasa alta de transmisión. Porque probablemente es un examen incómodo, la gente se siente sana y la gente sana tiende a no hacerse examen, ¿ya? Como la diferencia de detención. Ahora, las mujeres son mucho más alertas a controlarse que los hombres, ¿ya? Puede que eso cambie, pero estadísticamente hablando, las mujeres van más a los controles. Tienen el tema del embarazo, que las hace ir más al control y que en el embarazo se pueden pesquisar estas cosas. De hecho, es un excelente momento para preguntarle si se ha hecho el Papa Nicolau y tomárselo. Se puede tomar el Papa embarazada si es que no está vigente. Existe esta enfermedad, mujeres y hombres, que son los condilomas, yo les decía, y esto se puede prevenir con la vacuna. ¿Ya? La vacuna contra el cáncer cervicuterino, las que están disponibles en Chile, todas tienen cobertura para el virus papiloma 6 y 11, que son los productores de la gran mayoría de las enfermedades generales. Entonces, existen factores de riesgo que están relacionados con el virus y factores de riesgo que no están directamente relacionados con el virus. ¿Ya? Los no relacionados, un nivel socioeconómico bajo, el uso de anticonceptivos, el tabaquismo y genética. ¿Ya? La enfermedad en sí no es genética, pero hay factores genéticos que hacen que el virus perdure más tiempo en el cuerpo. Y mientras más tiempo se mantiene el virus en el cuerpo, más posibilidades de provocar los cambios genéticos a nivel del núcleo que llevan al cáncer. El virus papiloma humano tiene, entre todas sus cosas que produce, unos genes que se llaman E6 y E7. Estos genes, una vez que el ADN del virus se introduce en la célula, van a provocar dos cambios importantes a nivel de la célula. Uno que tiene que ver con la replicación celular que dijimos y otro que tiene que ver con la apoptosis. O sea, afecta dos genes. El gen de retinoblastoma y el gen P53. Retinoblastoma tiene que ver con la reproducción celular y el gen P53 que tiene que ver con la apoptosis. ¿Okay? Estas células empiezan a reproducirse descontroladamente y mientras más se reproducen, más fallas genéticas y les falla su checkpoint de apoptosis. Entonces son células que no están ahí y que se reproducen. No está claro el porqué. Algunos postulan que es porque el uso de anticonceptivos se da en personas que tienen más actividad sexual, pero no es así. ¿Ya? También se ha asociado a infecciones de transmisión sexual, o sea, a otras infecciones de transmisión sexual concomitante. ¿Ya? Pero no hay una claridad en el porqué. El cigarro, sí, porque el cigarro afecta la eliminación viral. ¿Ya? Hay distintos mecanismos del tabaco que permiten que el virus quede más tiempo o al cuerpo le salga más difícil eliminar el virus.
Virus, o sea, factores de riesgo que tienen que ver con el virus papiloma humano, tiene que ver con que duren más tiempo, que estén más tiempo en el cuerpo, ¿ya? O sea, un inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales que exponen a más virus. Pareja sexual de alto riesgo es que esa pareja tenga otras parejas, antecedentes de infección de transmisión sexual, antecedentes de cáncer vulvar o vaginal, o la inmunosupresión, por ejemplo, VIH, trasplantado, o en personas, por ejemplo, con artritis o enfermedad autoinmune que ocupen corticoides. Un poquito de histología, saber que los escamosos o epidermoides o espinos celulares son los más frecuentes, los adenocarcinomas después, y después hay otros grupos que son mucho menos frecuentes. Entonces yo les explicaba antes que hay tres formas de diseminación del cáncer: directo, linfático y de hematógeno. El cáncer cervicuterino, de forma muy general, tiene una vía de diseminación local mucho más frecuente, o sea, va invadiendo los tejidos por crecimiento. Invade inicialmente está el cuello del útero, después invade o hacia la vagina o hacia los tejidos de soporte, hacia los laditos, hacia adelante y hacia atrás, hacia la vejiga y el recto, y después en frecuencia, pero no necesariamente después en tiempo, vía linfática, ¿ya? Y última, la vía hematógena. O sea, normalmente el cáncer cervicuterino avanza de forma local y la mayoría de las veces se encuentra en una etapa que se llama localmente avanzada. A pesar de que son tumores muy grandes que están invadiendo otros tejidos, normalmente son todos dentro de la célula. Yo les contaba entonces que esto es asintomático en las etapas más precoces y la sintomatología más frecuente es el sangrado vaginal o la sinusofagia o un flujo genital de mal olor o distinto, ¿ya? Y en caso de enfermedad avanzada, recién ahí, dolor pélvico, la incontinencia es mucho más avanzada, se puede dar porque el tumor esté presionando la vejiga o por presencia de fístula, que es una comunicación entre la vejiga y la vagina, ¿ya? Al momento del diagnóstico, la mayoría de las veces la enfermedad está localizada. Un tercio de las veces la enfermedad está localizada en la pelvis, pero ya fuera del cuello del útero. Y un porcentaje mucho menor ya está diseminado al momento del diagnóstico. Este aquí está para no olvidar que el examen físico es parte de la etapificación. Y el examen pélvico significa especuloscopía, tacto vaginal y tacto rectal. Con eso nos permite definir la diseminación local de la enfermedad. Otra cosa que es súper relevante, siempre que hay una persona que consulte por un síntoma, pérdida de flujo, sangrado, cambio en su flujo, debemos examinar con un espéculo. ¿Ya? Van a darse cuenta, lo que ya pasaron, han visto que hacemos mucha ecografía con mucha rapidez y facilidad. La ecografía hoy día para los ginecólogos es parte del examen físico, ¿ya? O sea, para nosotros casi que deberíamos tener en todos los boxes de atención una ecografía para hacer un examen súper fluido, ¿ya? Y algunas veces se nos olvida que el espéculo también es parte del examen físico, porque es más incómodo tanto para el que realiza o para la persona a la que le realizan el examen, y porque la mayoría de las veces no encontramos nada. Pero si lo encontramos, vamos a hacer diagnóstico y podemos salvar a una persona. Entonces, siempre que haya un flujo anormal, uno debería mirar, ¿ya? Después de hacer la ecografía, después de pedir la resonancia magnética, el escáner, el PET, lo que uno quiera. Pero el examen físico, después de ver la tesis, es lo que es, ¿ya? Entonces, esta es una imagen, no de muy buena calidad la imagen, pero se nota claramente la diferencia. Esto es un cuello normal con un poquito de estropio. Y esto es lo que ustedes algún día, si lo llegan a ver, lo derivan inmediatamente a patología cervical como sospecha clínica de un cáncer cervicuterino, ¿ya? Una lesión irregular cuando debería ser todo liso, rosado y brillante. Esto puede ser muy frágil, normalmente cuando colocan el espéculo esto ya sangra. ¿Qué herramientas tenemos para sospechar o hacer el diagnóstico? La inspección visual, lo que yo les estaba diciendo. Lo primero que hay que hacer, después de la amnesia, es mirar. De acuerdo a los hallazgos,
un tacto vaginal. Tenemos la opción del tamizaje con el Papa Nicolau, pero para tomar el Papa Nicolau hay que colocar un espéculo, o sea, hay que mirar. La colposcopía, cuando no hay una lesión categórica, es súper importante, o sea, cuando el Papa está alterado, cuando la PCR de pH está alterada, la colposcopía es la que nos dice dónde biopsiar. La colposcopía no hace diagnóstico. La colposcopía nos permite biopsiar dirigidamente la zona más probable donde va a estar la lesión, cuando el Papa Nicolau ha salido alterado. Y la biopsia, que es lo único que hace diagnóstico hasta ahora. ¿Ya? Para poder definir un tratamiento y manejo, necesitamos una biopsia. El cuello normal no descarta la necesidad de efectuar un Papa Nicolau. ¿Ya? El Papa Nicolau, la PCR de virocopiloma humano, hay que hacerla aunque esté todo normal, no haya ninguna molestia, no haya ningún flujo normal. Es un estudio de tamizaje que se aplica a población sana. La población que ya tiene diagnosticado un problema del cuello del útero sigue otro camino, otras indicaciones y otra frecuencia de examen. ¿Ya? Entonces, gente sana se hace el PAP aunque tenga todo normal. O la PCR de virocopiloma humano. Después de haber hecho el examen ginecológico, al menos, si encontramos un tumor, es bueno buscar adenopatías inguinales. Las supraclaviculares nos hablan de una enfermedad muy avanzada fuera del alcance terapéutico, ¿ya? Pero podemos buscar lesiones de adenopatías inguinales. Es muy raro encontrarlas, pero es muy fácil buscarlas. ¿Ya? Y yo le decía, tacto vaginal más tacto rectal. Cuando hacemos el examen físico, en el tacto vaginal podemos definir el tamaño del tumor, y el tamaño del tumor tiene que ver mucho con las posibilidades de tratamiento. Y en el tacto rectal, lo que buscamos es la diseminación que tenga el tumor hacia la pelvis. ¿Ok? Porque por la vagina solo podemos llegar hasta el bordecito del cuello. En cambio, por el recto no puede llegar, si puede ultrafete, yo por la vagina solo puedo llegar aquí. Por el recto puedo llegar acá al lado y ver si ya se diseminó hacia las paredes de la pelvis. Todas las lesiones visibles deben someterse a una biopsia, aunque el PAP esté negativo. ¿Ya? Ya, esto es lo mismo que les contaba, repito un poquitito, pero la citología es un examen que mira células exfoliadas, células sueltas. ¿Ya? Por eso que la sensibilidad no es tan buena. Dice que tiene una especificidad de 98%, la vida real lo que se ha visto es que entre un 80 y un 90% la especificidad. Pero el único PAP, o los PAP que son específicos, son los que son sugerentes de lesión de alto grado al inicio. ¿Ya? Ese es el PAP que tiene un 90% de probabilidad de tener lesión. En el caso de Stroke también se hace biopsia. ¿Perdón? En el caso de Stroke también se hace biopsia. Es solo el propio sintomático si tú pretendes hacer un tratamiento. ¿Ya? Pero el electrodo en general no se hace biopsia. No está recomendado el tamizaje antes de los 21 años porque la incidencia de la enfermedad es muy baja y probablemente la historia natural de una persona con cáncer cervicuterino a los 22 años no va a seguir lo que yo les he contado hasta ahora. Y probablemente va a haber otros factores que no van a ser posibles de pesquisar o prevenir, aunque empecemos antes con el Papa Nicolau, ¿ya? O con el sistema de tamizaje. Tampoco se ha demostrado beneficio en continuar el tamizaje después de los 65 años. ¿Ya? Esto siempre está en revisión, pero hasta ahora no hay beneficio. Siempre y cuando, al momento en que se vaya a suspender, la persona al que se le suspenda no tenga historia de patología del cuello del útero, tenga 3 Papa Nicolau vigentes negativos en los últimos 10 años y no haya recibido tratamiento en el cuello del útero. ¿Ya? Y si tiene todos esos Hay que prolongar hasta completar 20 años desde el alta. No, pero si tuviera ya, son criterios negativos, pero tiene historia familiar de... No, historia familiar no, porque no es genética. Ah, no, pero pensaba que no se sabe la predisposición. Porque ya lo tuvo. Si la exposición ya la tiene desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Por eso digo, no hay que considerarla como una enfermedad genética. O sea, como hereditaria. Genética sí, pero no hereditaria. ¿Ya? Entonces, después de los 65 años, si yo ya completé mi estudio adecuado, esa persona ya no necesita un tamizaje. Lo que no significa que no necesite examen físico. ¿Ya? Después de los 65 sigue siendo mujer, puede seguir teniendo problemas,
Pero el estudio con el Papa Nicolau ya no la beneficia en el sentido de prevenir una muerte por cáncer cervicuterino. ¿Ya? Otro grupo de personas en las que ya no es necesario hacer tamizaje, una persona que nunca ha tenido problemas del cuello del útero en la línea del cáncer, precáncer, y que fue sometida a una histerectomía, una extracción del útero, por otra causa. Si se sacó el útero por mioma, por adenomiosis, o en una histerectomía obstétrica por un sangrado, esa persona, si ya no tiene cuello del útero, porque también se puede hacer una cirugía subtotal, si ya no tiene cuello del útero y no tenía patología cervical, no requiere seguir haciendo su Papa Nicolau. ¿Ya? Se puede. De la vagina se puede tomar el PAP, pero no es una locura. Pero no es necesario, ya no le va a servir para prevenir su cáncer. ¿Ya? La biopsia del colposcopio, entonces, el colposcopio es esta maquinita que puede ser monocular o binocular, se utiliza con un espéculo, tiene una luz blanca intensa que nos permite ver con un lente de aumento, diferente aumento, el cuello del útero, sobre el cual nosotros aplicamos una o dos tinciones. Lo más habitualmente usado es el ácido acético, que va entre todo y el 5%, y esto va a provocar que las células atípicas no permitan el paso de la luz y yo voy a ver blanco. ¿Okay? Las células normales escamosas tienen un núcleo pequeño y un citoplasma grande, o sea, básicamente son ventanas que dejan ver hacia el otro lado. Las células atípicas, por otro lado, tienen poco citoplasma y tienen núcleo grande, o sea, ya uno veía así como que hubiera una persiana. Y si yo le aplico el ácido acético, que el efecto principal del ácido acético es desecar la célula, o sea, le quita un poquito de citoplasma, lo queda así, ahora queda así. Y la luz blanca intensa ya no puede pasar hasta el estroma y rebotar en los vasos sanguíneos, que por eso se ve rosado. ¿Ya? Y entonces me rebota blanco. ¿Ya? Y esas zonas donde se ve blanco son las zonas atípicas sobre las cuales yo tengo que ir a biopsiar después. Ahora, estas mismas zonas blancas pueden tener otras cosas que son la presencia de algunos vasos sanguíneos de media formación, que pueden ser sugerentes de lesiones de alto grado o incluso sugerentes de lesiones invasoras, como era el caso clínico. ¿Ya? Y la biopsia, tenemos dos opciones de biopsia, la más frecuente, que es la que yo les contaba, el biótomo, que es un mordisco, un pedacito. ¿Recordar la diferencia entre citología y biopsia? Esto es una citología y esto es una biopsia. Una biopsia es un pedazo de tejido que tiene que incluir epitelio y estroma. ¿Okay? La citología solo son células. ¿Ya? O la otra opción de biopsia es con una cucharilla endocervical, que es un instrumento metálico que se introduce dentro del canal cervical y raspa sacando un pedazo de tejido. Esto es el epitelio blanco que uno ve en una colposcopía. Esto es lo que uno tiene que ver normalmente en un cuello de útero, así se ve a la especuloscopía y con la colposcopía. Y después de que se le aplica el ácido acético, se ve esta zona de células atípicas. Esto no es garantía de que haya enfermedad, pero aquí muy probablemente hay un miedos. ¿Ya? Y esto partió aquí. ¿Ya? Si se ven ahí, ahí está el epitelio rojito, que es glandular, y el epitelio blanco, que aquí también hay un poquito de epitelio blanco sugerente de lesión de otro lado, y aquí es escamoso. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar la biopsia de aquí, de aquí o de aquí. Lo preferente para mí sería tomar una biopsia de aquí, que es donde partió la enfermedad. Es que pensé que como había mostrado muchas fotos, generalmente el epitelio cuando era en cáncer se veía como granuloso, pero ahí se parece mucho como un ectropio. Entonces, ¿cómo se podía O sea, ese es el ectropio. Esos rojitos es ectropio. El ectropio se ve rojo. Acuérdense que yo les contaba que el ectropio era la exposición del endocervix. El endocervix solo tiene una capa de células. ¿Qué pasa? Yo pongo la luz y llego mucho más fácil a los vasos sanguíneos que están detrás del tejido. Y me rebota muy rojo. Esto blanco no es ectropio. Estos blancos son células atípicas. Tienen epitelio escamoso, una célula sobre la otra, que las normales dejan pasar la luz y yo veo la sangre que está al otro lado. Y estas atípicas no dejan pasar la luz y me rebota la luz blanca. ¿Ya? Me salté al cáncer. Pero bueno, cuando nosotros encontramos esto y la biopsia nos confirma que tenemos una lesión de alto grado, el estándar, lo que se debe ofrecer es un procedimiento que se llama conización, ¿ya? Que consiste en hacer un corte circular, ojalá llegándonos toda esta zona, y tejido endocervical, con el primer objetivo de tener un buen diagnóstico.
¿Ok? Entonces, cuando en la prueba digan cuál es el objetivo principal del cono, todos ustedes van a marcar diagnóstico. ¿Ya? Nadie va a poner tratamiento. ¿Ok? Porque el objetivo principal del cono no es ser terapéutico. Yo puedo tener un cono con bordes libres y aún así al siguiente control tener enfermedad. ¿Ok? Entonces, en la prueba todos van a poner ser diagnóstico. Y el segundo objetivo, después del cono, después de haber hecho el seguimiento adecuado, es ser terapéutico. ¿Se hace, en este caso no se hace porque dijiste que No, pues primero hacemos la biopsia y si la biopsia confirma, hacemos todo. Si la biopsia confirma que esto es un NIE2, yo tengo que ofrecer un cono. Ahora, si la biopsia no me confirma que esto es un NIE2, yo voy a sospechar que la biopsia se equivocó. Y le voy a pedir permiso a esa persona para tomarle otra biopsia. Porque esto es muy sutil. ¿Ya? Acuérdense que nosotros no somos robots, tenemos que tratar de tener un poquito de criterio y si vemos esto es normal. Y si la biopsia no me salió mala, tengo que seguir pensando, aquí hay algo mal, tal vez la tomé mal la biopsia, tomé justo de aquí al ladito donde no había enfermedad. ¿Ya? Entonces, aquí vendría el cono. ¿Ya? Si el cono sale con bordes comprometidos, no es relevante para el seguimiento. ¿Ya? Es importante para nosotros, pero no nos cambia necesariamente la conducta de entrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cono no es terapéutico. El cono positivo. ¿Ya? Lo van a ver probablemente en otros lados, pero los bordes son... Si yo corto aquí, voy a tener un espejo. O sea, lo que está en un lado es espejo de lo que está en otro lado. ¿Cierto? Cuando se inició el tratamiento de esta enfermedad, se hacía el cono con un cuchillo, con un bisturí. Se llaman conos fríos. ¿Ya? Antes eso era. Entonces yo cortaba y tallaba alrededor de esto y decía, corté aquí. Lo manda a la biopsia y me dice borde positivo. Me dice, este borde de aquí está positivo. ¿Ya? Pero después, por los años, inventaron un nuevo sistema de hacer conos, que se llama cono LID, o cono electroquirúrgico, o LEDs, o cualquier cosa. Que es un procedimiento quirúrgico que se hace con una fuente de poder y un equipo de electrocirugía. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, y yo, en teoría, podría cortar aquí, aquí. Saco la muestra, se va a la biopsia, va a quedar una úlcera en esta zona. Cuando termino esa parte del cono, viene la siguiente parte, porque eso sangra. Y yo hago una fulguración. Quemo. Entonces, ya no voy a tener que lo que se fue a biopsia es un espejo de lo que quedó. Porque yo ya quemé lo que había quedado. Entonces, que la biopsia me diga bordes positivos no me es tan relevante como si yo hubiera hecho lo mismo pero con un cuchillo. ¿Ya? Porque yo agrandé mi borde con el equipo de electrocirugía. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Un cono con bordes negativos, el 90% de las veces va a tratar la enfermedad. Y el cono con bordes positivos, el 80% de las veces va a tratar la enfermedad. O sea, el aumento de posibilidades de persistencia es un 10%. Y es por eso que solo el resultado de la biopsia no me cambia la conducta. Porque decimos que esto es una enfermedad lenta y la progresión al cáncer toma tiempo y yo lo voy a citar en 6 meses y le voy a repetir todo esto. ¿Ya? Porque si no, tengo dos opciones. O le hago otro cono o hago algo más grande que sería sacar el útero. ¿Ya? Problemas del cono. Los principales problemas del cono son sangrado, infección y riesgo de parto prematuro si hay infertilidad posterior. ¿Ok? El sangrado en general no es un problema. Normalmente lo manejamos localmente con el electrocirugía. Le colocamos una sustancia que se llama solución de Monser, que es un productor de costra, o le dejamos puesta una gasa 24 horas hasta sacar al día siguiente, y con eso normalmente se controla bastante bien el sangrado. Va a seguir sangrando, pero en cantidades pequeñas, similar o menor que una regla. Las infecciones son muy poco frecuentes y se tratan de modo local, igual que las infecciones cervicovaginales habituales. Normalmente con óvulos de fertilización. Y el tema del parto prematuro es el riesgo. ¿Ya? Desde que se inventó el cono con electrocirugía se redujo. Antes el riesgo de parto prematuro era alrededor de 17 a 20%, posterior al cono. Y ahora el aumento es solo 2%, pero igual existe. ¿Ya? Entonces, dijimos que el cáncer del cuello del útero se produce habitualmente entre los 40 y los 60 años. Pero la patología preinvasora normalmente la encontramos entre los 20 y los 30, entre los 25 y los 35. ¿Ya? Entonces, esta es la edad en la que sí podemos afectar a personas que tienen deseos de fertilidad. Y
por eso tenemos que ser bien sensatos a la hora de tomar las conductas. También tenemos que ser sensatos en el gasto del dinero. ¿Ya? Hacer un procedimiento tiene costos. Horas humanas, los insumos. ¿Ya? En el sistema público uno lo ve poquito el tema de los costos, porque la gente está contratada y básicamente son los insumos, y los insumos cuestan poco. Pero probablemente hacerse un coro de forma particular cuesta 1 millón o 2 millones de pesos. ¿Ya? Y en el sistema público cuesta 15 minutos de medio. Y una electrointurí y una casa. ¿Ya? Entonces nosotros lo vemos poco el costo económico. Pero ese gasto existe realmente. Pero más allá de lo económico está el tema de la salud de las personas, en las que podríamos estar haciendo intervenciones de más. ¿Ya? También hay un grupo de personas muy pequeñas y que no está bien descrito y quedan con molestias después del corte. Es muy posible. Pasamos un cuchillo caliente como a 200 grados y puede provocar quemaduras. Y esas quemaduras puede dejar lesionado algún nervio y puede provocar dolores de por vida. También nos podemos equivocar, ya sea por condiciones anatómicas que sean muy anormales, cuellos muy pequeñitos, muy posteriores, muy anteriores, muy retraídos, y podemos lesionar la vagina durante el corte. ¿Ya? También puede pasar, porque no siempre se ve tan maravilloso un cuello súper salido así, con las paredes de la vagina bien separaditas. ¿Ya? Lo más normal es que las paredes de la vagina estén aquí. ¿Ya? Y nosotros necesitamos cortar todo esto. Entonces la posibilidad de lesionar también existe. Entonces, siempre hacer un procedimiento cuando está indicado. No hay que hacer cosas de esto. Como nuestra paciente, encontramos una lesión invasora. Yo a esa paciente que le encontré una lesión invasora que no me tenía la claridad del tamaño porque tenía un cuerpo muy bien sugerente, pero no había un tumor como tal, le haría dos cosas después de la biopsia. Le pediría una resonancia magnética, una escala, y le haría un cono. Ese cono no tiene objetivo necesariamente de tratar el cáncer cervicuterino, pero sí le va a definir el tamaño tumoral. ¿Ya? Y el tamaño tumoral es el que me va a decir cómo se va a ver mejor tratada esa persona. ¿Cuáles se pueden tratar de forma quirúrgica? Primero, sí o sí, tienen que estar solo en el cuello del útero. No pueden haberse diseminado la pelvis, los ganglios ni abdominal. ¿Ya? Lo segundo, tienen que ser pequeños. Este es el número estándar, pero la verdad es que hoy día se usa como 25 a 20. ¿Ya? Los que miden más de 25 milímetros tienen mucha posibilidad de que la cirugía no sea terapéutica y haya que ofrecerle el otro tratamiento que viene después, que es la radioquimioterapia. Y siempre, si son grandes, tienen que ir a radioquimioterapia. Los tumores que están entre los 2 y los 4 centímetros, lo más probable es que se beneficien de solo radioterapia, más que de la cirugía. Al momento del diagnóstico del cáncer, el factor más importante es el estadio de la enfermedad. Esta frase que viene aquí es súper importante también. Hasta el 2018 los ganglios no estaban dentro de la clasificación del cáncer cervicuterino. Yo terminé de estudiar oncología en 2018, por eso para mí es súper importante esta frase. ¿Ya? Porque antes el hallazgo de los ganglios no cambiaba la etapa. Y aún así era el principal predictor de sobrevida. O sea, si hay ganglios positivos, si hay compromiso ganglionar de la enfermedad, el pronóstico empeora muchísimo. ¿Ya? No se tiene que aprender esto, pero estas son todas las etapas que hoy día tiene la enfermedad. Las quirúrgicas son hasta aquí, hasta el 1B1. Más allá de, perdón, hasta el 1B2. Más allá del 1B2 ya no se opera. ¿Ya? Todos estos de aquí se tratan con radioterapia o radioquimioterapia. Yo les contaba ahí, para mí 2018 es nuevo. ¿Ya? En 2018 salió la etapificación que se usa ahora. También les decía que el examen físico es súper importante para definir la etapa, porque hasta 2017 la etapa del cáncer cervicuterino se determinaba con el examen físico. O sea, con el espéculo, con el tracto vaginal y con el tracto rectal se hacía el diagnóstico de la etapa de la enfermedad y se definía el tratamiento. ¿Ya? Posteriormente, en 2018, agregaron que la etapa de la enfermedad también puede estar determinada por los hallazgos de las imágenes, como el escáner, la resonancia magnética, el PET-CT, o incluso los hallazgos en la cirugía. ¿Okay? También antes, en 2017, yo operaba a una persona con un tumor que supuestamente medía 2 centímetros y nos equivocamos y medía 4 centímetros, o tenía ganglio positivo y seguía siendo una etapa 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron estos años? No, porque esas personas con etapa 1 les va mucho peor.
Entonces la verdad es que están mal puestas en esa etapa. Lo que hace la etapificación, básicamente, es decir, a las que están aquí les va de esta forma, a las que están aquí les va de esta forma. Entonces, el mejor tratamiento para ellas es este, el mejor tratamiento para esta otra paciente es este. Entonces, cada vez que se cambia la etapificación de alguna enfermedad, lo que pretende es ir clasificando mejor ese grupo en cuanto a pronóstico y mejor tratamiento. ¿Ya? Y eso fue el cambio que se hizo en 2018, decir que cualquiera de los exámenes que me muestre esta enfermedad más avanzada es el que queda. ¿Ya? Ya sea el examen físico, las imágenes o las cirugías. Ya les dije las posibilidades. La ecografía no tiene mucho valor en la clasificación. El escáner, la resonancia magnética y el PET son las imágenes más útiles. La resonancia magnética tiene su principal utilidad en definir el tamaño y la diseminación local de la enfermedad. El escáner y el PET tienen mucha utilidad para definir la diseminación a distancia, ya sea ganglionar o metástasis a otros órganos. Y el tratamiento, como digo, se planifica según el estadio de la enfermedad, el tamaño tumoral, los deseos de paridad y según las condiciones generales de la paciente. En mujeres muy jóvenes que tengan deseos de tener hijos y tengan la posibilidad real de tener hijos, o sea, que no tengan algún problema de fertilidad, por ejemplo, una etapa muy precoz de una enfermedad muy pequeñita se podría tratar con un cono. Esa persona podría mantener su fertilidad espontánea. ¿Ya? Con etapas un poquito más avanzadas, con tumores un poquito más grandes, menores a 2 centímetros, eventualmente uno pudiera hacer solo una resección del cuello del útero y una evaluación linfática, y si eso está bueno, podría mantener el útero y requerir, por ejemplo, una inseminación artificial. ¿Ya? Existen posibilidades conservadoras, pero no son el estado. Una vez que hay diagnóstico de cáncer cervicuterino, las opciones terapéuticas estándar son dos: la resección del útero o la radioterapia. ¿Ya? Y de forma alternativa, conversado con la paciente y evaluado un comité oncológico, pudiera haber un manejo conservador. ¿Ya? Desde el punto de vista de los resultados, desde el pronóstico oncológico, las pacientes que son aptas para la cirugía también podrían tratarse con radioterapia. ¿Ya? ¿Por qué es mejor la cirugía? Para las personas que la cirugía es una opción. Le voy a preguntar a la Gaby si esa es la lista. Ya, la radioterapia entonces es un poquito más amplia que la cirugía. ¿Pero qué significa eso para la persona? Ya, efectivamente. Efectivamente, aumenta los riesgos de algunos de cáncer. Ya tenemos varios problemas. No es sistémica completa, la radioterapia igual es localizada, pero sí efectivamente afecta a un espacio mucho más amplio que la cirugía. ¿Ya? O sea, va a afectar sí o sí la piel, la grasa subcutánea, los músculos, la vejiga, el recto y parte del intestino. Sí o sí. ¿Ya? Porque para llegar al cuello del útero, que está en el centro, tiene que pasar por todas esas cosas. ¿Ya? Entonces puede provocar daños a todos esos niveles. Aparte de eso, al ladito del útero, y como un órgano aparte, están los ovarios. Si yo le doy radiación a una mujer, los ovarios dejan de funcionar al primer ciclo de radioterapia. O sea, que menopáusica a la edad que sigue. La radioterapia estándar son 25 sesiones, que se aplican de lunes a viernes. Estamos diciendo que son 5 semanas de tratamiento. La cirugía es un día de tratamiento. La radioterapia afecta otros tejidos, aparte, la vagina. Puede quedar alterada su posibilidad de la relación sexual, de su actividad sexual. Va a quedar alterada su función hormonal. ¿Ya? Y podría tener secuelas como cistitis o rectitis actitis. Entonces, tratamos de que sean quirúrgicas las pacientes que van a tener un buen pronóstico con la cirugía, y desde el punto de vista del pronóstico oncológico son iguales la cirugía y la radiación. La cirugía tiene secuelas más a corto plazo, que pueden ser complicaciones de la cirugía, y la radioterapia tiene secuelas a largo plazo. ¿Ya? Entonces, la cirugía tiene baja incidencia de complicaciones, pero no es cero. Evita la radiación a los tejidos sanos, conserva la función ovárica en mujeres jóvenes, conserva mejores condiciones para la actividad sexual
y en un día se resuelve. Así es efectiva. Ahora, yo solo le voy a decir a esa persona que la cirugía fue efectiva y terapéutica cuando tenga el resultado de la biopsia, que pueda analizar que no haya factores de riesgo de recidiva. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros acá en la zona podemos operar, pero no podemos hacer radioterapia. La gente que requiere radioterapia se deriva al hospital Nuevo Valparaíso. La radioterapia no se hace hospitalizada. Eso significa que de alguna forma tiene que llegar todos los días la persona por sus medios a la zona donde le van a hacer la radioterapia. Viajar todos los días desde acá o buscar un lugar donde quedarse. ¿Ya? La cirugía los deja mucho más cerca de su casa, mucho más cerca de la familia, más fácil el acompañamiento. ¿Ya? Y por lo tanto una recuperación con mejores probabilidades y un tratamiento mucho más cómodo. Tenemos la clasificación de las formas de operar. Por favor, cuando vayan al hospital nuevamente o los que no han ido nunca, no vayan a decir que la diferencia entre esterectomía radical y esterectomía total es los ovarios. Porque es muy probable que se les pregunte esa. ¿Ya? Nosotros podemos tener una histerectomía por vía abdominal, por vía vaginal, o podemos tener una mínimamente invasiva por la laparoscopia. Esa es una forma de clasificar. Podemos clasificarlo por si sacamos o no el cuello del útero en una subtotal o total. Y podemos clasificarla según su radicalidad, y la radicalidad está dada por la cantidad de tejido hacia los lados, hacia abajo y hacia anterior y posterior del útero que sacamos. ¿Ya? Cuando ustedes le pongan en Google, algún día, cuando el doctor me preguntó qué es esterectomía radical, en Google le va a decir sacar los ovarios. ¿Ya? Sacar los ovarios es ovarectomía o alexectomía. Es otro órgano, por lo tanto no está en la clasificación de esta misma cirugía. ¿Ya? En la cirugía de cuello del útero, la resección de los ovarios no es necesaria si es que se ven sanitos. Si en la cirugía se ve tumor en los ovarios, sí hay que sacar. ¿Ya? Pero lo que nos importa es este tejido que está aquí, alrededor del cuello del útero, hacia los lados, hacia atrás y hacia abajo. Entonces lo que hacemos es aumentar la cantidad de tejido alrededor del cuello del útero. Y lo que yo les decía, en cuanto a las etapas muy precoces, existen alternativas en las que personas que se requiera, deseen mantener la fertilidad, es que uno pudiera hacer un cono y pensar que ese cono le da un buen pronóstico también. Ahora, sigue siendo recomendable que una vez complete la paridad se haga la histerectomía. ¿Ya? De todas formas, el útero es bueno sacarlo después, porque aunque yo haya logrado remover la enfermedad, esa persona ya sabemos que tiene factores que la predisponen a tener un cáncer cervicuterino por el virus papiloma. ¿Ya? Entonces, si ese cuello se queda ahí, es más posible que vuelva a ser la enfermedad, aunque sea una enfermedad nueva y no la misma. Lo que yo les contaba, en tumores que sean más que microscópicos, pero menos de 2 centímetros, está la opción de hacer esto, que es sacar el cuello del útero. ¿Ya? Y se corta el puro cuello del útero aquí y se junta este bordecito ahí con la vagina de ¿ya? Y esa opción también deja la posibilidad de fertilidad, pero con un muy alto riesgo de parto prematuro. También están los casos que son aún más raros. El 1% de los cánceres ocurren en el embarazo. Y dentro de eso están el cáncer cervicuterino, que es una posibilidad. Dependiendo la edad gestacional, son las posibilidades de tratamiento ofrecido. El diagnóstico es difícil porque la gente tiene mucho miedo de pesquisar enfermedades en la embarazada, de colocar espéculos, porque pueden sangrar, la gente le va a echar la culpa de que abortaron porque le hicieron el Papa Nicolau, porque le tomaron la biopsia, porque le hicieron el cono. ¿Ya? Pero, yo les dije recién, el embarazo es un buen momento para retomar la pesquisa. El Papa Nicolau, la biopsia y el cono no son abortivos. ¿Okay? Entonces, una persona tiene su derecho a ser diagnosticada. Nosotros no tenemos que detenernos en miedos infundados. ¿Ya? Pero está en médicos y matronas el miedo de que me hicieron el examen y me puse a sangrar y perdí la boca y me van a echar la culpa. ¿Ya? Porque la gente busca culpable.
¿Ya? Pero los abortos no se producen por estos exámenes. Distinto si yo le voy a colocar un dispositivo intrauterino o así, es un procedimiento intracavital. Pero si yo le toco el cuello del útero, no le provoco un aborto. Y esa persona no puede tener actividad sexual durante el embarazo. ¿Ya? Hoy día está la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y es una posibilidad. Dijimos que el tratamiento estándar es sacar el útero o irradiar el útero. ¿Ya? Dependiendo de las semanas de embarazo, en embarazos muy pequeños, la teoría dice que uno los puede tratar igual, aunque estén embarazadas, con casi 100% de probabilidades de que se produzca el aborto solo por el tratamiento de la radiación, por ejemplo. ¿Ya? Pero no está contraindicado tratar. ¿Ya? Si el aborto se produce, es un efecto secundario del tratamiento. También está la posibilidad de que la persona lo solicite. ¿Ya? Normalmente en el segundo trimestre se opta por algo más conservador, pero todavía las personas lo pueden exigir porque la ley dice que si está en riesgo su vida, puede solicitarlo porque hay un tratamiento que se le puede dar. ¿Ya? Si está embarazada en el segundo trimestre, ya no la puedo irradiar porque el tamaño del útero lo hace muy grande y el campo de radiación sería demasiado amplio y los riesgos serían muchos. ¿Ya? Entonces, en esos casos, se beneficiaría de no estar embarazada. Pero existe la alternativa de un tratamiento durante el embarazo, que es darle quimioterapia durante el embarazo. Existen drogas de quimioterapia que se han visto que tienen buena tolerancia, muy pocos efectos secundarios y que se podrían dar durante el segundo trimestre. Provocar un parto prematuro alrededor de las 34 semanas y después hacer el tratamiento estándar. Y en el tercer trimestre, y ya estamos cerca de las 24 semanas, cesárea y después tratamiento. ¿Ya? Una persona que tenga el diagnóstico de cáncer cervicuterino se beneficia de cesárea. ¿Ya? Intentar un parto vaginal aumenta el riesgo de metástasis. ¿Ya? Una persona que tenga el diagnóstico de una neoplasia intraepitelial, de una lesión precancerosa, se beneficia de un parto vaginal. Porque el proceso inflamatorio es tan grande en el cuello del útero que lo más probable es que reepitelice y aumenta las posibilidades del clearance viral. ¿Ya? Precáncer se beneficia de parto, cáncer se beneficia de cesárea. Con respecto a la sobrevida, cuando son aptos para la cirugía y los resultados de la biopsia son favorables, hay un 90% de sobrevida a 5 años. Cuando la enfermedad es más avanzada, etapas 2, el 80% sobrevive después de un tratamiento completo, radioquimioterapia. Y en etapas 4A, que todavía son candidatas a tratamiento, la sobrevida es súper bajita, 16% a 5 años, pero no es cero. Y es muy parecido a la etapa 4B. Eso quiere decir que las 4B no son candidatas a una terapia de nutrición curativa, pero estas pacientes sí. ¿Ok? Entonces, las etapas avanzadas en el cáncer cervicuterino igual se merecen todo el esfuerzo terapéutico. Después de eso viene el seguimiento. ¿Ya? El seguimiento, en mi opinión, es de por vida. Las recomendaciones dicen que los primeros 2 años se hacen cada 3 a 4 meses. Entre los 3 años y los 5 años se haga cada 6 meses. Y después de los 5 años el control es anual. ¿Ya? El 80% de todas las veces que el cáncer vuelve ocurre en los 2 primeros años. Y es por eso que en los primeros 2 años el seguimiento es mucho más estricto. El problema es que la oferta de tratamiento en caso de recidiva es muy maligna. ¿Ya? No existe hoy día, casi no existe oferta de tratamiento que tenga intención curativa después de una recidiva en cáncer cervicuterino. ¿Ok? Entonces, el concepto general es que después de una recidiva, el tratamiento que se ofrezca va a ser paliativo. ¿Ya? Pero eso no significa que no se deba ofrecer y que no sea beneficioso. Por lo que entiendo, a la paciente se le va a hacer una histerectomía, que es como sacarle el cuello y sacarle el útero. ¿Y dónde sería la recibida? ¿Así como sería por una metástasis o porque queda como célula dando vuelta? ¿Y cómo se identifica que sea por ese mismo cáncer y no sea por otro? La mayoría de las recidivas de los cánceres cervicuterinos ocurren en la vagina, en las zonas de la cicatriz de la histerectomía. ¿Ya? Pero también puede darse por metástasis. ¿Ya? Y lo más probable es que en los casos de recidivas a distancia se dé por células que ya estaban alojadas y encontraron las condiciones para crecer. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber que es el mismo cáncer? Es bien difícil con exactitud, pero si histológicamente es compatible con el primer cáncer, se considera que es el mismo. ¿Por qué? Porque el cáncer de vagina es extremadamente rápido.
Y sería la otra opción porque la vagina tiene el mismo epitelio que el cuello del útero. ¿Ya? Pero esa es la forma en que yo sé. Si histológicamente son compatibles, se considera recidiva. Aquí hablando de la anacronización, es muy probable que igual se trate la enfermedad de base. Sí. Pero igual hay que hacer Seguimiento. No. Solo un seguimiento hasta ver que. Estamos hablando del cáncer o precáncer. Ya no sé. Ya. Dijimos que entre el 90% de los precánceres van a quedar tratados con el cono. A modo general. ¿Ya? Si quedaron bordes positivos del 80%. ¿Ya? Pero para saber que quedó tratado, tenemos que hacer un seguimiento. Y del seguimiento tenemos dos formas. 3 controles con PAP y colposcopía negativo, o control en un año con PCR de PPH y colposcopía negativo. Esa persona se considera que el cono fue terapéutico. Y ahí yo le digo sí sirvió como tratamiento. ¿Ya? Ahora, si yo hago el cono y el cuerpo cáncer cervicuterino que yo no había diagnosticado, también sirvió el cono. ¿Ya? Porque el cono es para diagnosticar. El cono, acuérdense que es un brazo grande, estamos hablando que normalmente saca más de 1 centímetro de extensión y alrededor de 0,5 a 1 centímetro de profundidad. Entonces tiene una cantidad de líquido suficiente para que si yo no vi algo, por lo menos no se me pase de frente. Los seguimientos que yo les contaba. Por ahora, esto puede cambiar, pero hasta hoy día los cánceres ginecológicos no se benefician de un seguimiento con imágenes ni con exámenes. El beneficio o no beneficio está dado porque sin importar lo que yo haga, la sobrevida no mejora. O sea, si yo encuentro clínicamente una recidiva, o la encuentro con un escáner, o la encuentro con un examen de sangre, no en el caso de cuello, pero en el caso del cáncer de ovario, podría ser un CA125, esa persona, aunque yo la diagnostique 2 meses antes con un escáner o con un CA125, no prolonga su sobrevida, que se hubiera esperado para encontrarla en el examen físico. ¿Ya? Y es por eso que desde el punto de vista de los cánceres ginecológicos, no es necesario estar controlando con escáner, resonancia magnética o algún examen de sangre. El control se hace clínico, una anamnesis, se pregunta por síntomas dirigidos, y un examen físico que consiste en ecografía y tactómetro. Esa es la forma en que se hace el seguimiento de los cánceres cervicutérinos. ¿Ya? Existen 3 formas de prevenir el cáncer cervicuterino. La prevención primaria, que es educación y vacuna. La prevención secundaria, que es PAP y cono. Y la prevención terciaria, ¿qué es la prevención terciaria? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Prevención terciaria? Prevenir secuelas. ¿Ya? La prevención primaria y secundaria son prevenir la enfermedad. Y la terciaria es prevenir secuelas. ¿Ya? La prevención terciaria quiere decir tratar la enfermedad. La primaria quiere decir prevenirla, en este caso, antes de que se produzcan las lesiones precancerosas. La prevención secundaria del cáncer cervicuterino quiere decir encontrar lesiones precáncer y tratarlas antes de que sea cáncer. Y la terciaria quiere decir encontrar el cáncer en una etapa en la que sea susceptible de tratamiento y prevenir la muerte. ¿Ya? Y tratar de prevenir la mayor cantidad de daño. Eso. Con médicos generales, obviamente no tenemos algunos consejos. A veces sí. O sea, sí, pero si estamos en la comunidad, nadie supongo que sí. En Pucarán lo hacen. Ah, sí. Sí, colegas que han pasado por nosotros nos llaman por teléfono en el turno y nos cuentan, hicimos espectroscopía, vimos esto, ¿qué hacemos? Ah, ya. Entonces podríamos llegar a hacer todo el Podrían llegar a hacer esto. ¿Ya? No está perdido. Es mucho menos probable que lo hagan como médico general o como dedicado a otra área de la medicina. ¿Ya? Pero la rutina como que se deriva más. Eso mismo no se deriva al matronería, ¿no? Porque como quería hacer Recuerden que el proceso de diagnóstico es responsabilidad médica. Dentro del código sanitario, las cosas que le permite a la medicina es recetar metronidazol y anticonceptivos. ¿Ya? Entonces, oficialmente ustedes son los que están obligados a hacer un diagnóstico. ¿Ya? Pero sí, las matronas van a hacer sus aliadas en los casos que ustedes sean médicos generales y se desempeñen como médicos generales en un CEFAM o en un hospital como el de Yayay en Fortaleza. ¿Ya?
Pregunta. Pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Ya.